Hola, hoy vengo a hablarles un poco sobre la auditoría de los costos y gastos del sector solidario. Aquí podemos identificar algunos de los temas que vamos a abarcar. Entre esos tenemos introducción, auditoría en el sector solidario, normativa contable, concepto de costos y gastos, auditoría a las cuentas de costos y gastos del sector solidario, objetivos de la auditoría y procedimientos de la auditoría. Bueno, las organizaciones del sector solidario son personas jurídicas organizadas que realizan actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores. Estos son creados con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general. Es allí donde se adapta la auditoría solidaria para mantener una transparencia y dar seguridad a la comunidad de las pruebas y las buenas prácticas empleadas en las entidades de la economía social y solidaria. Ahora principalmente daré una corta introducción acerca de lo que es la auditoría en el sector solidario. Hablaré sobre las normativas que dictaminan cómo llevar una auditoría en estas entidades. Seguido entraré en el tema a tratar, que es acerca de la auditoría de los costos y gastos en estas entidades. Auditoría del sector solidario. La auditoría solidaria es una herramienta utilizada por las entidades de economía solidaria para medir el impacto social generado en el desarrollo de sus objetivos y de los medios utilizados para poder ejecutarlos. Esta herramienta debe integrarse en el ciclo de planificación, seguimiento y evaluación de la organización. La auditoría solidaria es el proceso de revisión o examen que por parte del auditor o revisor para obtener y evaluar íntegra y objetivamente la plena prueba o evidencia de la información financiera, del comportamiento financiero y económico y del manejo de una entidad con el propósito de dar cuenta del grado de correspondencia entre aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los comportamientos generalizados. El informe o el dictamen que presenta el auditor otorga fe pública a la fiabilidad de los estados financieros y por consiguiente la credibilidad de la gerencia de quien los preparó. El auditor deberá planear y desarrollar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que puede existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados en forma errónea. Es así que en tanto los estados financieros son una imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la organización solidaria, del resultado de sus operaciones en un periodo determinado y de los orígenes y aplicaciones de sus recursos. La auditoría de estos se preocupa en determinar que reflejen todas y cada una de dichas operaciones de acuerdo con los estándares internacionales de información financiera. Normativa contable. En desarrollo de las funciones de inspección, control y vigilancia, la Supersolidaria expide normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información para armonizar algunos de los requerimientos e instrucciones impartidas a sus vigilados frente a los nuevos marcos técnicos normativos para preparadores de información financiera
que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que se debe garantizar que la información financiera que remitan las entidades vigiladas sea suficiente y apropiada para el ejercicio de las funciones de supervisión y el cumplimiento de los requerimientos prudenciales. Bueno, ahora hablando un poco más sobre las normativas contables, tenemos al decreto 2649 de 1993, artículo 31. Estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados, con ejecución a las normas legales para satisfacer las necesidades específicas de ciertos usuarios. Las autoridades pueden ordenar o los particulares pueden convenir a su uso exclusivo la elaboración y presentación de estados financieros preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente asentados. Estos son ejemplos de otras bases comprensivas de contabilidad, las utilizadas para la preparación de declaraciones tributarias, la contabilidad sobre la base de efectivo recibido y desembolsado, y en ciertos casos las bases utilizadas para cumplir requerimientos o requisitos de información contable formulados por las autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control. Ley 79 de 1988, artículo 41. Por regla general, la cooperativa tendrá un revisor fiscal con su respectivo suplente, quienes darán ser contadores públicos con matrícula vigente. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá eximir a las cooperativas de tener revisor fiscal cuando las circunstancias económicas o de ubicación geográfica o el número de asociados lo justifiquen. Artículo 42. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá autorizar que el servicio de revisoría fiscal sea prestado por organismos cooperativos de segundo grado, por instituciones auxiliares del cooperativismo o por cooperativas de trabajo asociados que contemplen dentro de su objeto social la presentación de este servicio a través de contador público con matrícula vigente. Ahora bien, para facilitar la comprensión y aplicación de la estructura contable, en esta resolución se incorporan la totalidad del catálogo de cuentas con su respectiva descripción y dinámica, incluidas las nuevas modificaciones objeto de la presente resolución. Resolución 1515, noviembre 27 de 2001, por la cual se expide el nuevo Plan Único de Cuentas para las entidades del sector solidario, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en uso de sus atribuciones conferidas por las numerales 3 y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1999, en concordancia con el artículo 8 del Decreto 1401 del 28 de julio de 1999 y el artículo 31 del Decreto 2649 de 1993, y que mediante la resolución número 1472 del 12 de diciembre del 2000 se expidió el Plan Único de Cuentas para las entidades del sector solidario, vigiladas por la Superintendencia de la Economía, con aplicación a partir del 1 de enero de 2002. Agrupa en la clase 5 gastos en las cuentas que representan los gastos administrativos, gastos de venta y gastos no operacionales en que incurre la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad principal
en un ejercicio social determinado. También agrupa en la clase 6 y 7 costos, en las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y o prestación de los servicios, de acuerdo a la actividad social desarrollada por la entidad en un periodo determinado. Decreto número 2270 de diciembre de 2019, por la cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las normas de información financiera para el grupo 1 y de las normas de aseguramiento de información, y se adiciona un anexo número 6/2019 al decreto único reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones. También tenemos la ley 1314 del 13 de julio del 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición, y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Costos y gastos. El costo y el gasto son disminución de los activos o incremento de los pasivos de una organización solidaria durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en los excedentes o pérdidas netas, o en su caso en el cambio neto en el patrimonio contable, y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. El costo y el gasto representan el esfuerzo económico efectuado por la administración de la organización para alcanzar sus logros y generar ingresos, con el propósito de solventar los gastos y costos generados para que sobre algo, lo que llamamos excedentes, cumplan con los servicios de carácter social. Estos gastos y costos deben reconocerse contablemente en el periodo en el que pueden asociarse con el ingreso relativo. Por costo debe entenderse, para fines de los estados financieros, que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o un servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos. Cuando los costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, representan un activo. Cuando se obtiene el ingreso asociado en un activo, su costo relativo se convierte en gasto. Sin embargo, al reconocerse en el estado de resultados o estado de actividades, asociándolo expresivamente con el ingreso relativo, es común que le siga llamando costo, por ejemplo, el costo de venta o prestación de servicios. Ahora sí, auditorías en costos y gastos del sector solidario. Bueno, en la NIA 540 trata de las responsabilidades en relación con las estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y la información relacionada por revelar en el marco de una auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla la aplicación de las NIAs 315 y 330, así
como el de otras NIA revelantes a las estimaciones contables. Con base en el estudio de las cuentas de ingresos, gastos y costos, el auditor deberá realizar y diligenciar el cuestionario de control interno, lo cual le permitirá establecer si la entidad sigue los parámetros indicados por las normas legales vigentes. En los resultados se reconocen los registros efectuados en las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los ingresos codificados en el Catálogo Único de Información en el grupo de cuentas 4. Registran los beneficios operativos y financieros que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio determinado. Utilizando el sistema de causación, deben abonarse a las cuentas de ingresos los beneficios ya realizados, así no se hayan recibido en efectivo. Deben registrarse en pesos colombianos, por tanto, las transacciones en moneda extranjeras deben convertirse según la tasa de conversión aplicable a la fecha de su ocurrencia. Los gastos, grupo de cuentas del Plan Único de Cuenta, Catálogo 5, representan los valores pagados por gastos administrativos, gastos de venta y gastos no operacionales. Por efectos del sistema de causación, deben reconocerse los gastos causados pendientes de pago, entendiendo por causado cuando nace la obligación de pagar y no cuando realmente se paga. De igual manera que los ingresos, los gastos se registran en pesos colombianos y las transacciones en moneda extranjera se registrarán una vez convertidas según la tasa vigente en la fecha de presentación. Los costos del Plan Único de Cuentas están en el grupo 6. Representan la acumulación de los valores por los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración o fabricación de productos como una prestación de servicios de acuerdo a la actividad social que desarrolla cada entidad solidaria en periodo determinado. Al final del periodo, las cuentas de ingresos y gastos y costos deben cancelarse contra la cuenta 53, que serían el resultado excedente o pérdida del ejercicio. Debido a su relación directa con las operaciones generales de la entidad, estas cuentas deben revisarse, analizarse de manera simultánea con las cuentas de balance que las generen, es decir, que el factor determinado de ingresos, gastos y costos deban encontrarse debidamente definido y controlado de los diferentes rubros de balance auditados. Objetivos de la auditoría. Entre los objetivos de la auditoría, evaluar lo adecuado del control interno para determinar la existencia de políticas, procedimientos, prácticas y controles a fin de verificar si son adecuados y suficientes para el manejo de las cuentas de resultados. Entre otras tenemos determinar el alcance y cobertura de la función del control interno frente a los mecanismos y procedimientos de control, custodia y administración de los documentos representativos de las cuentas de resultados. Verificar que las cuentas de resultados se ajusten a los requerimientos de la ley. Constatar la aplicación del concepto de causación, determinar en el decreto 2649 de 1993 sobre los ingresos y gastos de la entidad solidaria. Determinar la confiabilidad y razonabilidad de las cifras con corte a la fecha de la auditoría. Determinar que los saldos y conceptos registrados
correspondan a los ingresos y erogaciones realizadas por la entidad. Constatar la adecuada elaboración y ejecución de un presupuesto de ingresos y gastos por parte de la entidad solidaria. Verificar el cumplimiento del presupuesto con respecto a la fecha de la auditoría. Verificar el adecuado soporte de los gastos incurridos por la entidad. Constatar la existencia de razonabilidad y una relación de causación con el objeto social de los gastos registrados. Determinar que se encuentren registrados la totalidad de gastos y costos e ingresos que obtuvo la entidad en un periodo determinado. Y establecer el valor de los ingresos como los costos y gastos para conocer los excedentes obtenidos por la prestación de servicios al público no asociado. Procedimientos de la auditoría. En los procedimientos de la auditoría se solicita con corte a fecha de auditoría, balance general, estado de resultados, libros auxiliares de las cuentas de resultados durante el periodo, presupuestos de ingresos y gastos, archivo de comprobantes de ingresos, archivo de comprobantes de egresos y costos y archivo de notas contables. Procedimientos de la auditoría. En los procedimientos de la auditoría, en referencia cruzada con los programas de auditoría realizados sobre las áreas activas y pasivas del balance, evalué el resultado de ellas en los puntos específicos de registro de ingresos, gastos y costos, sobre la conveniencia de los saldos de los rubros de ingresos y gastos pertinentes. Los resultados de esta conclusión pueden ser que las observaciones sobre las deficiencias encontradas ya se realizaron en los informes respectivos, caso que en la cual, en la columna de observaciones, se debe relacionar las cuentas y un detalle de la situación encontrada. Se toma de manera ordenada para este punto la referencia de las clasificaciones detalladas en el manual. Se evalúa la posibilidad de extender o ampliar alguna prueba sobre ingresos, gastos y costos de los manuales de procedimientos, la cual pudiera no ser satisfactoria o adecuada. Se coteja los valores de la totalidad de saldos del presupuesto con los ejecutados a fecha de la auditoría y se concluye. Se revisa el acta de asamblea anterior y se compara la forma como se distribuyeron los excedentes con los registros contables. Y se solicita soporte para las encontradas documentaciones y se evalúa su razonabilidad y valor técnico. Gracias.